¿Qué tal, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 151 de Buenavista Soledad Zompa? Vamos a continuar ahora con la lección 28 y me gusta mucho este título, que es el 1 y el 10%. Excelente, la verdad es que aquí una muy buena clave este título, porque esa es la clave para poder calcular algunos porcentajes de manera más fácil, inclusive hasta mental. Bueno, vamos a empezar con la actividad. Bueno, aquí podemos leer que pues nos pide que ustedes, o les pide a ustedes que calculen los porcentajes que se indican en la tabla, pero aquí lo más curioso, ¿sí? Es que te dice que puedes usar la calculadora. Entonces, bueno, esto lo hemos hecho en clase y los alumnos se animan mucho porque pues, pueden usar la calculadora y entonces pues eso es muy sencillo. ¿Sale? Entonces, la verdad no tiene mucho mérito, pero donde está lo interesante es aquí abajo, donde el inciso A viene y dice que en tu cuaderno expliques cómo obtener sin calculadora el 1 y el 10%. Entonces, fíjate, aquí te voy a presentar los resultados, pero tiene un propósito, ¿sale? No creas que nada más así, ya tengo la tarea y ya. Tiene un propósito y yo creo que aquí los autores de este libro, la verdad, piensan muy bien las actividades didácticas y ese es el propósito. Una vez que ya está lleno, vamos a hacer un análisis. Me sorprende, casi siempre el libro siempre dice analiza y no manifestó que hubiera que hacer eso, que analizaras esta tabla para que pudieras ver un detalle, algo muy curioso que pasa. Fíjate muy bien, aquí tenemos el 270 y había que calcularle el 1%, pero si tú te das cuenta, las cifras son las mismas, mira, 270, 270. ¿Ya te diste cuenta? Solo que aquí dice 270 pesos y aquí son 2.70. Vamos a revisar las demás y vemos que le pasa lo mismo a 1800. Son las mismas cifras, 1800, 1800, pero también le pasa lo mismo. ¿Ya viste? Que el punto decimal está dos lugares aquí. ¿Ya viste? Mira aquí mi puntero láser, aquí es el punto decimal. Y aquí se corre dos posiciones. Y está en el 18. Y entonces con el 60 son las mismas cifras. Pasa lo mismo. Ahora está del otro lado el punto decimal. ¿Viste? Punto 60. Entonces esto es muy importante. Porque a lo mejor si haces la actividad y la copias, pues es una actividad vacía, no tiene ningún chiste. Pero ya una vez que está llena la tabla, hacemos un análisis. Entonces, se ve interesante. Mira, el punto decimal está aquí. Y para el 1% corremos aquí el punto decimal. Y ya tenemos esta cantidad de aquí abajo. Ya viste que es 124.53. Y por último, lo mismo aquí. Ya viste, 1.8. Entonces, esto es bien importante. Vámonos con el 10% y si te fijas pasa lo mismo. Acuérdate, la elección es el 1 y el 10%. Entonces mira cómo también son las mismas cifras de 270, pero en lugar de ser 270 son 27. Entonces quiere decir que solamente el punto decimal se corrió una sola posición. Lo mismo aquí, 180. ¿Ya viste? El punto decimal se corre una posición. 60, 6 pesos, también una sola posición. Y este de 12,000 también una posición, 1245. ¿Ya viste? Entonces esa es la clave de esta actividad, ¿sale? Que hagas un análisis y digas, ay, nunca pensé que obtener el 1 y el 10% de cualquier cantidad fuera tan fácil como correr el punto decimal. Pues sí. Entonces, también vamos a ver un procedimiento de cómo calcular el 32%. ¿Sale? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Que de hecho aquí viene esta pregunta. Entonces, el inciso A, vamos a ver ahorita el inciso A, cómo se calcula o cómo se obtiene sin calculadora, fíjate cómo dice aquí, sin calculadora, el 1 y el 10% de cualquier cantidad. Ya te lo dije, pero vamos a revisarlo paso por paso. ¿Sale? Entonces vamos con la primera cantidad que es 270. Y ve, cuando yo quiero conocer el 1%, es decir, dividir esta cantidad en 100 partes, recuerda eso muy bien, que cuando que el porcentaje quiere decir que dividimos un entero en 100 partes y una parte de 100 pues es el 1%. Entonces estamos realmente dividiendo entre 100. Cuando divides entre 100, solamente corres el punto decimal, dos cifras.
¿sale? O dos posiciones a la izquierda. Y voilà. ¿Ya viste? Que es lo que habíamos visto en el análisis. Ahora, aquí lo interesante es que si ya tienes el 1%, que es 2.7, pues calcular el 2% mental es muy fácil porque solo es el doble de esta cantidad. ¿Sale? Muy bien, que en este caso es 5.4. Ahora, vámonos con abajo con el 10%. Y es la misma estrategia. Vamos a dividir entre 10. ¿Sale? Entre 10. Entonces, cuando dividimos entre 10, solamente se corre el punto decimal una sola posición a la izquierda. Entonces, el 10% de 270 es 27. Entonces, con esto estoy reafirmando lo que te comenté en el análisis de la tabla, de esta misma tabla, ya con todos sus resultados. Entonces, pues aquí ya no es ningún secreto todos estos resultados. Pero para que veas cómo se puede hacer, porque la actividad que sigue, la siguiente tabla, esa sí la tienes que hacer tú usando esta estrategia. Bueno, la diapositiva anterior, o en la parte de arriba del libro, nos dice que cómo se puede calcular el 32%. Entonces, fíjate muy bien, ya tenemos el 10% que lo hicimos mental solamente corriendo el punto decimal. El 30% es 3 veces el 10%. Entonces, esta cantidad que representa el 10% la vamos a multiplicar por 3. 27 por 3, 81. ¿Ya viste? Entonces pasa algo bien interesante. ¿Cómo se calcula el 32%? ¿Qué es lo que dice el libro en la actividad de abajo de esta tabla? Pero la diapositiva que ya vimos. Pues que es muy sencillo porque tú ya tienes el 30%. El 32% está compuesto por el 30% y el 2%. Entonces el 32% pues sumas 81 pesos más 5.4. Y entonces ya tienes el 32%. ¿Ya viste? Bueno, esa es la estrategia que tenemos que seguir haciendo. Entonces aquí reafirmamos otra vez 1800, el 1% es dividirlo entre 100. Es decir, corremos dos puntos decimales, dos posiciones, perdón, el punto decimal y nos da 18. Los mismos resultados. Para el 2%, pues el doble de 18, que ya no, ahorita lo va a aparecer, y el 10% solo corremos una posición. ¿Sale? Entonces otra vez el 2% de 18, 36, 3 veces 180, 540, y sumamos 540 más 36 y nos da 576. Vamos con el 60 pesos. Bueno, aquí hacemos énfasis en el 1 y el 10%. Y recuerda otra vez, para obtener el 1% dividimos la cantidad base o el entero en 100 partes. Y eso significa que vamos a correr el punto decimal dos posiciones. Entonces aquí algunos alumnos se espantaban porque pensaban que estaba mal, cómo era posible que iba a quedar .60. Sí, no hay ningún problema, 0.60, no pasa nada. Ese es el 1%, lo ponemos en la tabla. Y el 10% solamente corremos una posición, punto decimal. Así que son 6 pesitos. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en que el 2%, algunos alumnos me dijeron que era 0.12. Y no es así, tengan cuidado. Acuérdense que este número en decimal está diciendo que son 6 décimos. Entonces, si yo tengo 6 décimos y otros 6 décimos, solo agarro 4 décimos y ya tengo un entero. ¿Sale? Tengo un entero y todavía me sobraron 2 décimos. Entonces, aguas, no es 0.12, es 1.2. Bueno, tengan cuidado, a veces algunos fallan. Y fallar aquí significa que un conocimiento de una lección anterior, que en este caso es conversión de fracciones a números decimal, pues no quedó muy claro porque ahí hablamos de números decimales y porque hablamos de convertir un número decimal a fracción, o sea, o viceversa, y ahí es cuando tomamos en cuenta su valor posicional, o sea, el valor que tienen los números según su posición, y hablamos de que la posición de decimales son décimos, centésimos, milésimos. Bueno, entonces aguas si te falló, si no, pues no te preocupes. Y luego para el 30, como habíamos dicho, pues es el 10% 3 veces. Entonces en este caso 6 por 3, 18, y luego el 30% más el 2%, 19. ¿Sale? Bueno, entonces aquí yo me voy a ir más rápido porque no te quiero aburrir. Hacemos la misma estrategia con todas estas cantidades.
Le sacamos el 1 y el 10% ya de manera mental. Y luego jugamos con estas cantidades en la tabla, el doble del 1%, el triple del 10% y sumamos el 2% y el 30% y ya tenemos nuestro 32%. Entonces con eso que te acabo de explicar ahorita, tú puedes explicar en tu cuaderno cómo se calculó el 1 y el 10%, que es la clave, es fabuloso. Esta estrategia es genial porque pues es muy sencilla, es muy fácil. Muy bien. Entonces ahora sí viene la actividad 2. Esta sí la tienes que hacer tú. ¿Vale? Aquí en clase, como dice el libro, me gusta mucho esta sugerencia, que trabajes con alguien, con un compañero, y que por turnos, como si fuera un concurso, una competencia, a todos nos gusta competir, nos gusta ganar. Entonces, que escojan casillas y calculen mentalmente uno de los porcentajes y que lo anote. El otro compañero lo va a verificar con la calculadora, ¿sale? Y luego, ahora el otro, y hacemos cambio. El otro compañero lo hace mental y el otro lo valida con la calculadora. Ahora, si tú estás trabajando en casa, pues estás viendo este video, bueno, pues no puedes hacerlo así, pero puedes usar la estrategia que, ¿cómo se llama? Que te acabo de enseñar, que es la clave es el 1 y el 10%. Entonces vamos a ver la primera cantidad, que es 1000. Vamos a obtener el 10%, ¿sale? Para que lo tengamos como referencia. Entonces solo corremos el punto decimal una posición y vemos que el 10% de 1000, pues es 100. Pero aquí no pide eso, ¿va? Aquí pide el 20%. Pero no hay ningún problema porque yo sé que pues, el doble de eso, ¿sale? Bueno, aquí lo tengo, el 10% son 100 y el doble, el 1% también es 10 y el doble del 10% son 20%, 200. ¿Ya viste? Bueno, aquí yo hice una trampa, si te diste cuenta, lo voy a regresar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el profe? Esta tabla así viene en el libro y está hecha así a propósito para que tú no te olvides que necesitas el 10 y el 1% para poder hacer el cálculo de esos porcentajes. Entonces, pues en tu libreta tú puedes aumentar la tabla para meter el 10 y el 1%. Aquí, pues con la facilidad de la tecnología, pues se puede hacer. Entonces, pero siempre la clave es tener el 10 y el 1% para que lo puedas hacer mental. ¿Sale? Muy bien, entonces completamos las cifras y luego el 12% está compuesto por el 10%, que son 100 pesitos, y dos veces el 1%, que son 20 pesitos. Entonces el 12% son 120 pesos. Luego el 55% está compuesto por 5 veces el 10%, o sea, 500 pesos, y 5 veces el 1%, o sea, 50 pesos. Entonces sumamos el 50 y el 5, que son los 500 y los 50, y son 550 pesos. ¿Sale? Y ahora nos vamos con una cantidad un poco extraña, porque es más que el entero. Entonces acuérdate que el entero es el 100%, que son 1000. Y el 10% ya lo habíamos calculado que son 100 pesos. Entonces el entero y el 10% son el 110%. Entonces son 1100, 1000 del entero y 100 del 10%. Y luego pasa algo muy parecido, que es el 115%. Entonces es igual que el anterior, es el 100% más el 10% más el 5%, y el 5% es 5 veces el 1%, o sea, 50 pesos. Entonces son 1100 más 50, son 1150. ¿Qué pasó? Ya viste, esta estrategia está fabulosa porque la puedes usar todo el tiempo en tu vida cotidiana si no tienes un celular a la mano o una calculadora y puedas calcular un porcentaje, solamente corriendo el punto decimal. Bueno, vámonos con 500, que es la mitad. Aquí algunos alumnos hacen trampa, porque pues como 500 es la mitad de 1000, pues todas estas cantidades pueden ser a la mitad. Pero lo ideal es que te ejercites en el proceso que hicimos de correr el punto decimal. Entonces acuérdate, aquí está el punto decimal de 500 y si quiero el 10 son 50 pesos y si quiero el 100% son 5 pesos. ¿Ya viste? Solo corriendo el punto decimal. Y ahora seguimos la misma estrategia. El 20% es 2 veces el 10. En este caso serían 100 pesos. El 12% son los 50 pesos más 2 veces 5, que son 10. Entonces 50 más 10, 60. Y así nos vamos. ¿Sale? Entonces ve cómo la clave es el 10 y el 1%. Entonces
Entonces el 10% son 50 pesos. Yo necesito 5 de esas. Así que 5 por 5, 25. Son 250 del 50% y 25 pesos del 5%. O sea, 5 veces el 1%. ¿Sale? Lo sumamos, 250 más 25, 275. ¿Vale? Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? El entero es de 500 más 50 pesos, pues 550. Y aquí el 110% eran 550 más 25 pesos, 575. ¿Ya viste? Bueno, esta es la estrategia, ¿sale? Y bueno, vamos a revisar la tabla. Pues obviamente el 10% de 200 son 20, el 1 son 2 pesitos, el 20% son 2 veces 20, son 40 pesos. Luego los 20 pesos más 4, pues son 24 y ahí nos vamos. ¿Sale? Bueno, entonces aquí te presento ya los resultados de toda la tabla para que tú los verifiques, siempre esperando que tú en algún momento pues hagas una pausa para que te desafíes y digas, sí me salió, ¿sale? Bueno, muy bien, entonces lo que yo te acabo de explicar es este cuadrito, que la forma de calcular 115 es que vayas sacando los porcentajes, las cantidades que representan los porcentajes individuales. Por ejemplo, el 100% de 140, pues es todo el 140. El 10% son 14, como lo vimos, y el 5% son 7. ¿Por qué? Pues porque obviamente es el 1% 5 veces. ¿Sale? Y luego sumas todas esas cifras y ya tienes el 115%. Es lo que acabamos de ver. Si tú dices, ¿cómo? No entendí. Esto lo que te acabo de enseñar con la tabla anterior. ¿Vale? Muy bien. Actividad 3. Ya vamos a terminar. Vamos a poner todo eso en práctica. ¿Sale? Aquí dice que una familia tuvo un ingreso anual de 332,000 y que de ese dinero al año se gastaron 116,000. Entonces, esta forma de contrastar la información es muy importante porque cuando vemos cantidades así nada más, pues no entendemos cómo qué parte, si es mucho, si es poco, podemos pensar que es poco, no tenemos bien el concepto de cómo cuánto, ¿sí me entiendes? Por eso la primera lección como título decía eso, ¿no? Que lo importante no era la cantidad, sino qué parte. Por eso son los porcentajes, porque los porcentajes nos dan una mejor percepción de las cantidades, que si es mucho, que si es poco. Bueno, entonces aquí dice que nos muestra un procedimiento para, para saber qué porcentaje es esta cantidad del ingreso, ¿sale? Y con eso sepamos si fue mucho o fue poco, si tengamos una mejor percepción y no así con cifras, ¿vale? Entonces mira, la cantidad entero, la cantidad base, es esta que representa el 100%. Y si tú esta cantidad la divides en 100 partes, que esa es la estrategia del porcentaje, si ya llegaste hasta acá y no entendiste eso, aquí lo vas a entender. Y entonces, obviamente, cuando divides esta cantidad base en 100 partes, cada parte es de 3,326. Fíjate muy bien, esto que está aquí en la tabla te lo voy a explicar con un dibujo. Esta es la cantidad base, ¿sí? El entero, que es de 332,640, es todo el ingreso, todo, ¿sale? Pero yo lo voy a partir, la estrategia es partirlo en 100 partes. ¿Ya viste? En 100 partes. Aquí está 10 por 10, 100 partes, ¿sale? Iguales, por supuesto, 100 partes iguales, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Aquí me dijo que necesitamos saber cuántos son 116,424. ¿Qué porcentaje es? Pues es muy fácil. Como este es un 1%, tú necesitas ver cuántas de estas partes caben aquí. O al revés. ¿Sí? ¿Qué es una división? Es lo divides entre para que precisamente sepas cuántas partes son. O podrías ir sumando 3,000, podrías ir sumando 3,000 más 3,000, pues no sé, como 6,600 algo, ¿no? 50 y no sé qué. Entonces tú puedes ir sumando así de uno en uno, pues, juntando partes hasta que te dé los 116,000. Obviamente, pues aquí no vamos a hacer eso, pero solamente te ilustro que si dividimos esta cantidad entre una sola parte, el resultado nos da 35, es decir, que son 35 partes, ¿ya viste? Entonces ya eso, cuando te dicen la cantidad del porcentaje, es como si tuvieras esta imagen y dijeras, de todo el ingreso,
estas 35 partes se gastaron en alimentos. Ah, hijo, no, pues es un poco más de una tercera parte, ¿sale? El 35%. Y aquí te lo pongo como 35 partes de cada una de 3.326. Eso es el corazón de lo que es el porcentaje, ¿sale? Entonces, esa es la estrategia, ese es el procedimiento que nos dice aquí el libro, ¿sale? Solo que yo te lo pongo gráfico para que te quede bien claro y digas, ah, ya sé qué tengo que hacer, ¿sale? Primero saco el 1% y después divido mi cantidad entre ese 1% para saber cuántas partes caben ahí. Y ese es el porcentaje, las partes que alcanza, ¿sale? Entonces, en este caso vimos que fue 35%, ¿sale? Y ahora sí viene la actividad 4, donde esto que te acabo de explicar, tú te vas a ejercitar, tanto teniendo la cantidad, como lo acabo de hacer ahorita, tienes la cantidad, pero ya sabes cuánto es el 1%, entonces la divides entre el 1% y te va a decir cuántas veces cabe ahí el 1%. Pues obviamente ese es el porcentaje. Pero también al revés, donde nos da el porcentaje y tú tienes que escribir cuánto dinero es. Vamos a hacer este de 8% para que te quede claro. El 8% significa que son 8 partes de este ingreso anual. ¿Cuánto dinero es? Bueno, entonces, fíjate muy bien. Aquí tenemos nuestro entero y yo agarro 8 partes. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, algunos chicos que les faltan un poquito de competencias, pues dicen, ah, pues vamos a sumarlo. ¿Sale? Sí, sí, y si te va a dar, ¿sale? Te va a arrojar la cantidad. Pero mejor que sumar repetidamente todas esas cantidades es multiplicarlo por 8. Tomar el 1% y multiplicarlo por 8. ¿Ya viste? Y entonces ahora tomamos 8 partes, 8 de 100 de cada una de 3.326.40 para saber cuánto dinero fue el 8%, ¿sale? Y eso vas a hacer tú con las demás. Como aquí te da las cifras, tú vas a hacer el procedimiento anterior, que es este, ¿sale? Cada parte es de 3.326. Tú vas a dividir, ¿sí? Tú vas a dividir los 106.444 entre los 3.000, ¿qué son? Entre los 3.326, que es una parte. Y te va a dar el porcentaje, ¿vale? Ahora aquí ya por último, ya no te voy a dar estas respuestas, pero dice que otros y no te dan ni el porcentaje ni el dinero. Y aquí muchos chavos dicen, es que, pues, ¿cómo voy a saber eso? Ah, pues muy fácil, porque aquí ya te dice que todo esto es el 100%, que son los 332.640. Entonces, obviamente, que cuando tú sumes de transporte, educación, salud y alimentación, cuando sumes esos porcentajes, no te va a dar el 100%. La diferencia, o sea, lo que te falta para el 100%, ese es el porcentaje de aquí. Y lo mismo con el dinero, cuando tú sumes todas estas cantidades de dinero, ¿sale? Vas a ver que te hace falta para llegar a los 332.000, pues esa cantidad de dinero es la que representa ese porcentaje. ¿Eh? Bueno, esa sí ya no te doy respuesta para que le eches ganitas, ¿sale? Si tienes duda, pues me puedes enviar aquí en los comentarios, me puedes mandar un mensajito y yo te mando por inbox la imagen de las respuestas para que tú confirmes si estabas bien. Muy bien. Vamos, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Esta muchas veces pues, ya no la tomamos en cuenta, ¿no? Porque como que ya quedó muy claro. Pero bueno, dije luego algunos chicos me escriben que algunas actividades las omito y pues me piden las respuestas. Entonces, vamos a ver esta actividad, ya está muy sencillita, que expliquemos por qué es incorrecta la afirmación. Básicamente está diciendo que si el porcentaje del ingreso de una familia, como por la que vimos ahorita, ¿sí? Que si es mayor el porcentaje en otra familia, que si significa que se gasta más dinero en comida. Y bueno, todo depende, como estamos hablando de porcentajes, cada familia tiene un ingreso distinto. Entonces, por ejemplo, mira, la familia A puede que sea medio, bueno, que le vaya bien, que le vaya muy bien y tenga buenos ingresos y solo destina 33% de sus ingresos en alimentos, porque les va bien, ¿no? Pero puede haber una familia B que la verdad percibe mucho menos ingresos que la familia A y entonces tiene que destinar el 50% de sus ingresos para alimentarse.
Entonces, fíjate, es lo que está diciendo aquí, que no porque el porcentaje sea mayor, significa que la familia B gasta más dinero, ¿sale? Porque como gasta menos, aunque destina más porcentaje, puede que no sea ni siquiera la cantidad de dinero que gasta la familia A en alimentarse, aunque de todo su ingreso gasta más porque tiene menos ingresos. Es decir, tiene menos dinero para otras cosas como transporte, entretenimiento, porque gana menos. Entonces tiene que destinar más porcentaje para la alimentación, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo, pero de eso se trataba esta percepción. Vean cómo los porcentajes son importantes, porque si dijéramos que la familia A gasta 100,000 pesos al año en alimentos y la familia B gasta pues 50,000, pues obviamente que vemos que la familia A gasta más dinero, ¿sale? Pero no de sus ingresos, porque si la familia A le ingresan 300,000 y la familia B solo 150,000, pues realmente quien gasta más en alimentos es la familia B de sus ingresos, o sea, de la parte proporcional de sus ingresos. ¿Sale? Bueno, pues espero que les haya gustado. No se les olvide darle me gusta, porque eso me ayuda mucho. Suscríbanse, compártanlo, ¿sale? Activen la campanita y recuerden que también lo pueden ver en Facebook. Por si luego no tienen datos móviles, ven que Facebook es ilimitado, pueden verlos en Facebook. También ahí me pueden seguir y también compártanlo con sus compañeros. Nos vemos en la próxima lección.